Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Un saludo cordial, queridos amigos. Bienvenidos a este programa. Un programa en el que vamos a hablar sobre una temática muy especial con un invitado especial. Hemos llamado a este programa El Curador de la Historia y hablaremos con Adolfo Reutemann y la revelación de los rollos del Mar Muerto. Adolfo Reutemann se ha dedicado más de 3 décadas a la preservación, estudio y difusión de los rollos del Mar Muerto, los manuscritos bíblicos más antiguos descubiertos hasta hoy. Su trabajo ha sido clave para comprender los orígenes del judaísmo, los primeros cristianos, el contenido histórico de los textos sagrados. Bien, con esta presentación, Adolfo, queremos empezar por el principio. Sabemos que es usted judío argentino, nació en Argentina, cómo su familia fue a Argentina y luego el proceso de regreso a Israel. Bueno, mis abuelos llegaron a Argentina de Rusia, todavía en algunos casos por el lado de madre era Rusia zarista, y como en tantos otros casos emigraron buscando obviamente una mejora económica, la situación... Y paz y tranquilidad, me imagino. Paz y tranquilidad, que es lo que buscan siempre, ¿no? Así las personas. Y bueno, llegaron a Argentina. Mis padres de ambos lados ya eran nativos de Argentina. Yeah. Así que, y bueno, tuve una formación regular y paralelas a mi educación general, también tuve mi educación judía. ¿Religiosa? No religiosa, era el conocimiento. Colegio. El conocimiento era, el colegio era secular, pero, y me formé en cuanto a lo judío en todos los niveles de la educación judía. Llegó a ser rabino. Bueno, pero eso es fuera eso es después. Eso es después. Ahí terminé todos los niveles de educación hasta nivel terciario. Y después fui docente también de la red escolar judía, y paralelamente mis estudios generales, y cuando terminé la secundaria mi sueño era ser arqueólogo. Y en esos años arqueología se estudiaba dentro de la carrera de antropología en la Universidad de Buenos Aires, y eran 5 años hasta la licenciatura. Los primeros 4 eran 3 especialidades compartidas en los estudios, que era folclore, arqueología y etnografía. Y en el 5.º año uno se especializaba en antropología. En una de esas especialidades. Y la verdad que empecé como arqueólogo cuando lo que yo tenía en mente eran las grandes civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica, la inca, la azteca, la maya. Y me encontré que en los estudios de arqueología teníamos que estudiar sobre cerámica y puntas de flecha. Y la verdad es que no estaba muy preparado para eso. Y ahí descubrí el mundo de la etnografía, el estudio de los así llamados pueblos primitivos, el estudio del mito, de la magia, de la religión. Y descubrí una nueva disciplina que no conocía, que eran lo que se llama historia de las religiones o religiones comparadas, que finalmente es lo que hizo que cuando terminara mis estudios de antropología en la Universidad de Buenos Aires, emigro a Israel para hacer una maestría en religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es que era el único lugar en ese entonces que se estudiaba esa disciplina. Es decir, va cambiando, es un proceso de la educación y depurando, ¿no? Hasta conseguir aquello que quiere. Me voy conociendo a mí mismo, qué es lo que realmente me llama la atención. Y la verdad lo que sucedió es que me interesaban mucho los estudios de religiones comparadas, pero siempre teniendo en mente ese trasfondo judío, ¿no? Cuando yo oía sobre algún mito o alguna práctica o algún festival, digo, pero eso se parece o no se parece a algo que conozco en el judaísmo. En religiones comparadas me especialicé, había que tomar 2 campos, una principal y una secundaria. Secundaria era religiones primitivas porque ya lo conocía, y el principal fueron estudios del cristianismo antiguo. Y bueno, terminé mis estudios, terminé con mi tesis, por cierto, un tema que tiene mucho que ver también en el mundo mesoamericano, sobre la serpiente, pero en este caso fue la famosa serpiente del paraíso, en la exégesis judeocristiana. Y luego inmediatamente comencé mi doctorado
y lo hice en lo que serían los apócrifos judíos, un libro que no está dentro libros que no están dentro del canon, en este caso sí, judío, regulado. Pero también en el caso de los evangelios hay apócrifos, ¿no? Hay literatura apócrifa, pero sí. En este caso es un libro que es apócrifo para judíos y protestantes, pero es deuterocanónico para los católicos y para las iglesias orientales. Es la historia de Judith y Holofernes, ¿no? El que termina cortando la cabeza de Holofernes y ofreciéndosela. ¿Qué opina usted después de todos estos estudios que ha hecho del diálogo interreligioso? Algo de lo que habló mucho el Papa argentino Francisco, ¿no? Pero también en otros sectores del mundo se habla mucho de ese diálogo entre religiones. Bueno, por cierto, al Papa Francisco tuve oportunidad 2 veces de encontrarme con él. Y participé ahora recientemente en eventos en Roma, presentando temas tanto en la Biblioteca Apostólica como el último seminario fue con la Universidad de Santa Croce sobre precisamente los 10 mandamientos en la tradición judeo-cristiana. Y la verdad tengo que decir que en lo que tiene que ver con relaciones judeo-cristianas, estamos viviendo de alguna manera épocas históricas, porque este año precisamente estamos celebrando el 60 aniversario de la Declaración Nostra Aetate, que es el resultado del Concilio Vaticano II, que precisamente fue la que diseñó las relaciones judeocristianas. Abrió un poco las puertas, sí, ¿no? En donde realmente la Iglesia Católica rechazó ese cargo varias veces milenario del pueblo de Isida y reconociendo realmente en este caso las fuentes judías del cristianismo. Y eso es lo que permitió realmente ese diálogo del que hablamos. Ese diálogo, y precisamente el tema que luego trataremos de los rollos del Mar Muerto colaboró muchísimo para esto, porque precisamente esos documentos antiguos vienen de una época en la que todavía no hay cristianos y todavía no hay judaísmo rabínico. Usted habla de sus estudios generales, diríamos así, que le llevan a la antropología, que le llevan a... Pero no se desprende del tema religioso, ¿no? Porque estamos hablando de especialización, de estudios sobre religiones, pero ya en el ámbito religioso del judaímo, usted tiene también un camino. Sí, digamos, que forma parte también de mi vida, digamos, el despertar de este sentimiento religioso sucedió allá por la adolescencia tardía. ¿Todavía en Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. Y incluso en algún momento de mi vida tuve la intención de ir a estudiar a una academia rabínica ortodoxa. Y tuve la suerte, viendo en perspectiva, que me recomendaron mejor que todavía no lo hiciera. Y entonces, digamos, el camino más natural para mí eran las líneas liberales del judaísmo religioso. En Buenos Aires se estableció hace muchos años lo que es el Seminario Rabínico Latinoamericano, y de ahí salieron muchísimos rabinos que hoy sirven en América Latina, incluso en los Estados Unidos. Y yo empecé mis estudios ahí y después los continué en Jerusalén, y ahí finalicé mis estudios rabínicos. Pero como siempre digo, nunca tuve como propósito ser rabino de púlpito. De tiempo completo. No. A mí lo que me interesaba siempre era el estudio. La educación, la investigación y la educación. Mi sueño era realmente llegar a ser profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es la meca de los estudios judíos a nivel mundial, pero nunca podría haber sospechado lo que le llegó después. Lo que el destino me tenía preparado. La vida dicen que es como un rompecabezas, que a veces uno pone las fichas y otros le ayudan a colocar esas fichas, ¿no? Y así se va conformando la vida y el destino humanos. Entonces, vamos componiendo esa figura de Adolfo Reutemann, por un lado estudioso de la antropología, con inquietudes por la arqueología, pero también con sus estudios religiosos. Siempre pensó que iba a establecerse en Israel, no ha tenido la tentación de volver a América Latina y
y hacer otros estudios tal vez en esta zona del mundo? Bueno, tengo que reconocer que la vida me fue llevando, ¿no? Porque primero eran los estudios de maestría, después era el doctorado. Yo terminé mis estudios de doctorado en el año 93 y pasó poco tiempo. Fue allá cuando fue alrededor de septiembre del 94, cuando me dijeron que me habían elegido para cubrir el cargo de curador del Santuario del Libro y responsable del rollo del Mar Muerto, y yo fui el segundo en la institución porque el primero estuvo 30 años. Y entré... Y lo designan, no es que usted busca ese trabajo. No, nunca se me había ocurrido. En realidad, la historia verdadera es que uno de mis jueces de la tesis doctoral me llamó diciéndome que estaban buscando un curador. Para hacerse cargo de esta tarea. Sí, cosa que realmente nunca hubiera pensado en esa opción. Como le dije en esa oportunidad, había estudiado arqueología, pero no soy arqueólogo. No conocía o no había tenido experiencia museológica y no había estudiado sobre los rollos del Mar Muerto. Es decir, yo era el preciso candidato para no ser aceptado en ese cargo. Y el profesor me dijo, de todas maneras, no perdés nada con presentarte. Y fui a encontrarme con el Chief Curator de arqueología, una eminencia mundial en numismática judía, y le dije exactamente lo mismo, pero parece que no se inmutó mucho. Y entonces, eso fue para algo así como julio del 94. Estaba actuando como su propio abogado del diablo, ¿no? Bueno, yo dije la verdad, no quería pretender ser lo que no era, pero parece que se fijaron en otras cosas que ellos vieron, y en septiembre me avisaron que había sido elegido, y en noviembre del 94 entré en funciones. Qué interesante es todo esto. Adolfo, vamos a hacer una breve pausa y continuamos, queridos amigos, luego de una pausa. Se siente en el aire que respiramos. Se siente en cada rincón, en la sonrisa sincera de su gente, en el sabor que despierta nuestros sentidos. Se siente el amor por Cuenca, esa transformación, ese liderazgo. Somos cuencanos. Se siente que Cuenca está bien. Continuamos hablando con Adolfo Reutemann y nos habíamos quedado en el punto en que gana él una plaza sin pensárselo para hacerse cargo de, no sé, de la curaduría, del cuidado, del análisis y de la divulgación, me imagino, también de lo que son estos rollos, estos manuscritos de Qumran. Pero antes de que él nos hable de lo que hace, me gustaría que nos cuente un poquito más de la historia, de cómo fueron encontrados estos manuscritos y qué de impactantes son. Muchos hablan, y creo que hay hasta películas y libros sobre la temática, de que de alguna forma conmueven los cimientos de las religiones, ¿no? Digan usted lo que ha encontrado. Bueno, muy sintéticamente, los rollos del Mar Muerto son documentos judíos antiguos que fueron hallados en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran, que está localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, aproximadamente a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Por eso se habla de los rollos del Mar Muerto. Se halla, sí, tal cual. Y en esas cuevas se hallaron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Muy pocos manuscritos están en un relativamente buen estado de preservación, especialmente los de la primera cueva, la número 1 y la número 11. Y cuando fueron reconstruidos allá por la década del 50, el resultado fue que hoy tenemos en nuestras manos aproximadamente unos 1.000 documentos. Un número obviamente excepcional. Importante, sí. La mayoría escritos en cuero de animal, en pergamino, y una cantidad, alrededor de un 18% más o menos en papiro. Tenemos un rollo excepcional que está grabado en planchas de cobre, por eso se llama el rollo de cobre, la cueva número 3. Su enorme mayoría de los textos no bíblicos están escritos en hebreo, porque los bíblicos obviamente están en hebreo, pero los no bíblicos también en hebreo un 80%,
y otro alrededor del 16-18% en arameo y de 1-3% en griego. Y estamos hablando aquí de una colección fundamentalmente de carácter religiosa. No es que encontramos aquí archivos, cartas, documentos, contratos, que con todo el interés que pueden representar, si son del mundo antiguo, obviamente no encienden la imaginación. Son más de 2000 años de antigüedad los que tienen. Sí, los más antiguos están datados para mediados del siglo III antes de nuestra era. Si están escritos en hebreo, eso avalaría la presencia de los hebreos en esa zona. Bueno, también desde el punto de vista geopolítico. Bueno, obviamente los textos, si queremos, tienen esa dimensión, claro, que es la continuidad de la presencia del pueblo de Israel en su tierra. ¿Sí? Y tenemos desde mediados del siglo III hasta finales del siglo I de nuestra era. Más o menos tenemos unos 300 años de manuscritos. Y la fama mundial de estos documentos se debe a que entre esos 1000 tenemos aproximadamente un cuarto de ellos, un poco más de 200 copias, unas 220, 230 copias, que son el testimonio físico más antiguo de la Biblia hebrea en el mundo. Físico, ¿no? Y obviamente tenemos varias copias de un mismo libro, del libro de, por ejemplo, del Salmos, tenemos 36 copias, del libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco de Moisés, unas 30, del gran profeta de Israel, Isaías, tenemos 21, así que estamos realmente frente a un descubrimiento inusitado. Claro, fue un hallazgo fantástico. Fantástico. ¿Los rollos se descubrieron todos al mismo tiempo o hubo un proceso? No, se van porque son varias cuevas, ¿no? Son varias cuevas y podemos decir que hay una competencia no declarada entre beduinos, que ellos comenzaron, son los primeros, claro. Son los primeros, y los arqueólogos. Pero como dije, como no podía ser de otra manera, las mejores cuevas fueron descubiertas por los beduinos. La cueva Increíble. número 1, la número 4, la número 11. Solo de la cueva número 4, que se encuentra frente a los edificios de Qumran, del otro lado de Wadi Qumran, solo ahí se encontraron 16.000 fragmentos de manuscritos. Es decir, los beduinos hicieron un gran favor al descubrir estos manuscritos. Bueno, ellos no estaban, el propósito de ellos no era hacer un aporte a la No, por supuesto, a la humanidad, pero se dio. Se dio, claro, porque así se dan los descubrimientos. Muchos de ellos son de manera casual, realmente hasta fortuita. Los más importantes son todos casuales. Así es. En algunos de estos manuscritos se habla de la figura de Jesús, que es tan valiosa para el cristianismo. Bueno, esa era la expectativa, pero no sucedió. No, estos documentos casi no hacen ninguna referencia a personajes históricos. Incluso, por ejemplo, uno de los grandes reyes de la época, que es Herodes el Grande, no aparece mencionado. Incluso los propios qumranitas no aparecen casi mencionados por nombre. Son documentos que no fueron escritos para los investigadores, sino para las necesidades de la comunidad. Son materiales religiosos, pero no hay ninguna referencia a ningún personaje del cristianismo antiguo, ni Juan de Bautista, Jesús y Pablo. Pero, como muchas veces explico, hoy no es posible estudiar sobre los orígenes de la Iglesia sin estos documentos. Indudable, claro, porque ahí están las raíces. Y cuando hablamos de el Antiguo Testamento, que le llamamos nosotros, o no sé, la Torá. La Torá es una parte, es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, pues ahí están las raíces del cristianismo y del catolicismo y de las religiones protestantes. A veces cuando los periodistas me tratan de preguntar en pocas palabras, bueno, dígame cuál es el aporte. Le digo, lo voy a decir con una palabra: recontextualizar. Es decir, la primera vez en la historia que nosotros tenemos ahora documentos de la época reales, así que nos llegan como si fuera a través del túnel del tiempo y que nos permiten colocar las tradiciones neotestamentarias, los dichos de Jesús, sus acciones, las creencias de los primeros cristianos, los rituales, en el contexto natural que es Judea del siglo I. Usted habla de los qumramitas, ¿no? De este lugar Qumran. Sí, ¿era un lugar habitado por grupos hebreos o anteriores a los hebreos? No sé, semios, arameos. Digamos, muy rápido puedo decir, son unos edificios que fueron excavados en la década del 50, 1951 al 56, por el famoso biblista Roland de Vaux, que era el director de instituto, digamos, de arqueología
bíblica francesa, el École Biblique, ¿no? La escuela bíblica francesa, hasta hoy en día está próximo a la puerta de Damasco, en Jerusalén Oriental. Y en estos edificios, que hoy la tendencia de los arqueólogos muestra que el nivel de la época grecorromana sería más o menos de comienzos del siglo I antes de nuestra era, cuando se habría empezado a repoblar este lugar, que había sido alguna vez poblado como parte del sistema defensivo del reino de Judea de la época, de finales de la época del primer templo, destruido por los babilonios. Estamos hablando comienzo del siglo VI antes de nuestra era. Y aquí la mayoría de los investigadores, entre los que humildemente me incluyo, creemos que aquí vivió una comunidad de alguna manera vinculada, relacionada, asociada con un grupo que nosotros los conocemos de algunas fuentes históricas, que son los famosos esenios. Pero son famosos por los rollos, porque en realidad tenemos muy pocas fuentes sobre ellos, a decir verdad solo 3 específicas de fuentes antiguas. Ellos son mencionados por el gran filósofo judío Filón de Alejandría, finales del siglo I antes de nuestra era y primera mitad del primer siglo de nuestra era, y luego de los escritos del gran historiador judío Flavio Josefo y un contemporáneo del gran geógrafo romano Plinio el Viejo. Ellos hablan, lo mencionan, claro. Hablan de los esenios, ¿sí? Pero la única fuente que ubica esenios en la zona del Mar Muerto es Plinio. Y se habla de que Jesús, fue un esenio. Algunos lo dicen, ¿no? Esas son elucubraciones, sí, de esa prensa amarilla. Digamos, probablemente Jesús haya conocido esenios, y por cierto, su mentor, ¿no? Juan el Bautista, muy probablemente, y aquí también me sumo a la idea de otros grandes investigadores, que suponen que puede ser que en un momento de la vida que no conocemos de Juan el Bautista, haya por ahí pertenecido, querido pertenecer a esta comunidad del Mar Muerto, pero no cuando nosotros lo encontramos en el Evangelio. Pero no está comprobado eso, ¿no? Es muy difícil aquí de comprobar, claro, claro. Pero hay algunos elementos que nos dan la sospecha. La zona, por ejemplo, de actividad de Juan el Bautista, la práctica del bautismo, sus esperanzas escatológicas, mostrarían, en este caso, por ahí algún tipo de genética, ¿no? Con esta comunidad. Y puede ser que a través de su maestro también Jesús haya conocido parte de la cultura de este movimiento. Sí, ahora, Adolfo, nos quedamos cuando hablábamos en el primer segmento de que a usted le proponen. ¿Qué sintió en ese momento? Porque usted no se había palanqueado, no es que estaba buscando, más bien esto le cae de sorpresa. ¿Qué siente usted cuando le dicen, oye, te vas a hacer cargo de esto, que son los manuscritos tan importantes? Bueno, yo puedo decir el primer día, cuando me encontré con el curador, y entonces oficialmente ahora era responsable de la colección. ¿Usted tenía cuántos años? Yo tenía 37. Y me dio las llaves de la bóveda donde estaban los rollos. Debe haber sido algo parecido cuando Jesús le entrega las llaves del reino a Pedro, ¿no? Algo por el estilo, porque realmente simplemente un joven nacido en Buenos Aires, no vengo de la familia real, ¿no? Le entregan bajo su responsabilidad uno de los tesoros espirituales de la humanidad. Realmente es difícil explicar en palabras, ¿no? Y ahora la gran responsabilidad, el gran desafío es ¿qué hago con eso? La enorme responsabilidad. ¿Y le dieron instrucciones y le dijeron lo que tenía que hacer? Por supuesto que no. Bueno, me dieron las llaves y ahora hágase cargo. Y ahora hágase cargo. Y aquí tuve que desarrollar, digamos, una estrategia, ¿no? Que lentamente la fui desarrollando, primero específicamente en lo que tenía que ver con los artefactos, bajo mi responsabilidad, y así fue. Yo asumí en el 94, la primera exhibición de la cual yo fui responsable fue en el año 97, precisamente cuando se llevó a cabo el mayor Congreso Internacional de la Historia, en celebración del 50º aniversario del descubrimiento, que se llevó a cabo en Jerusalén, y cuando venían todos los grandes profesores del mundo, tuve la osadía de
instalar una exhibición sobre, la llamé Un día en Qumrán, sobre la vida cotidiana, que después se transformó en mi primer libro sobre estos temas en España, que se llamó Sectarios de Qumrán, la vida cotidiana de los esenios, en donde traté de reconstruir a partir de la arqueología, de la literatura antigua y de los manuscritos mismos, cómo era la vida de una gente. Sí, cómo era un día promedio de ellos, ¿no? Y a partir de ahí puse un énfasis muy especial en los temas educativos, porque cuando comencé la carrera y me llamaron incluso antes de asumir el cargo de Washington, de la sede editorial del magazine arqueológico más importante en el mundo, Biblical Archaeology Review, y me preguntaron qué pretendo hacer. Le digo, pero todavía no entré ni a la oficina. No, dice, queremos saber. Y lo definí de esta manera. Mi pretensión es bajar a los rollos del Olimpo y traerlos a la tierra. Porque realmente estos temas... Más cercanos a la gente. Claro, estos temas son muy esotéricos. Son de muy difícil comprensión. Hay que conocer muchos temas para entender de lo que uno está hablando. Y obviamente el público en general no tiene por qué terminar un doctorado para poder entenderme. El esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, los especialistas, encontrar un lenguaje educativo, pedagógico, una estrategia que permita transformar estos tesoros. Es como cuando usted lee El Quijote, como originalmente fue escrito, o los libros de Shakespeare. Usted necesita ser un erudito, en realidad, en las lenguas, como se hablaban en esa época, para entenderlo. Necesita una decodificación, y eso es lo que hace usted, decodificar. Creo que eso es un poco lo que he tratado de hacer, y he desarrollado estrategias, puedo decir, para este campo, muy originales. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en el mundo que produjimos una película dramática sobre la comunidad del Mar Muerto, no documental hay miles, pero una película dramática de unos 20 minutos que hasta hoy en día se proyecta cuando el público llega al Santuario del Libro, y un poco introducirlos rápidamente en un tema para que conozcan cómo los artefactos que ellos van a ver forman parte de una realidad de vida. Fuimos los primeros en el mundo, por ejemplo, que produjimos una película de dibujos animados para familias sobre el tema. Y algo que realmente, podemos decir, le dio esta fama mundial también a los rollos, fue en el año 2011, cuando 5 de los 8 manuscritos que tengo, en realidad tenía en la colección, ahora ya no es mi responsabilidad, los colocamos en el internet. Google Israel produjo una plataforma que no existía hasta ese momento, de poder colocar los rollos en línea en una calidad de imagen de 1200 megapíxeles. Para que los vean, fantástico. Bien, Adolfo, hacemos una nueva pausa y regresamos. Qué tema apasionante, ¿verdad? Y cómo lo vamos desenrollando de alguna forma para comunicárselo a ustedes. Seguimos con Adolfo Reutemann hablando sobre los rollos del Mar Muerto. Esta responsabilidad, Adolfo, ¿usted la ha tenido por cuántos años? 30 años. ¿Para ese tiempo fue su contrato o se fue prorrogando y prorrogando y prorrogando? No, digamos, según las reglas en Israel, los primeros 3 años estuve a prueba. 3 años de prueba. 3 años. Aquí son 3 meses, pero bueno, ahí va la dimensión del tiempo. 3 años de prueba, y precisamente lo que ayudó a esa contratación definitiva fue esta exhibición que hice llamada Un día en Qumrán, y a partir de ahí, bueno, quedó el camino expedito para empezar a desarrollar exhibiciones tanto en el país como en el exterior, y paralelamente, como dije, poniendo énfasis en proyectos educativos de distinto tenor, siempre con el propósito de acercar esta temática, como te dije, muy esotérica, compleja, pero fascinante a la vez, al público en general. Ahora, ¿todos los documentos están en el mismo sitio, en el mismo espacio? No. La colección del Santuario del Libro, de esos 1000 documentos que yo mencioné, nosotros tenemos 8
Ahora, los 8 que tenemos son más o menos el 25% de los rollos en el mundo, Ya. porque son de los documentos mejor preservados, más completos, y que sin duda, en algunos casos, como es el famosísimo rollo de Isaías, manuscrito A de la Cueva 1, que es la mayor joya cultural, espiritual que tiene el pueblo de Israel en la tierra. Como digo, a excepción que algún día encontremos, y me conformo con uno de los fragmentos de las tablas de Moisés, con uno. Sería estupendo. ¿Y los otros dónde están? Y después, la enorme mayoría están en posesión de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que es el nombre del Estado de Israel. ¿Y esto lo tienen en Jerusalén también? Esos ¿o? están, sí. Están ¿Y los 8 dónde están? están en el santuario del libro, en Que Jerusalén. se queda en Jerusalén Sí, también. que forma parte, el santuario del libro es una sección del área de arqueología del Museo de Israel, que hace las veces de Museo Nacional. ¿Y hay algunos en el extranjero? Sí. ¿En calidad de préstamo a No, museos? no, tiene que ver con la historia de este descubrimiento. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de París hay unos 300 fragmentos, pero muy pequeños. En la época, como los franceses eran los que excavaban en Qumran, era la época que daban a veces regalos, ¿no? Se lleva un pedacito. Y se llevaron unos pedazos. Hay, por ejemplo, un coleccionista en Noruega, Martin Schoyen, que compró en el mercado negro de antigüedades algunos fragmentos de manuscritos. Ya. ¿Sí? Hay en algunas instituciones americanas que compraron también, pero hay que tener mucho cuidado porque desde el año 2000 empezaron a aparecer fragmentos en el mercado y que resultaron ser falsos. Así que siempre les digo a las personas o instituciones que si les ofrecen manuscritos no compren. Me imagino, claro. Ahora, ¿qué han significado estos 30 años de su vida dedicados a guardián, exégeta, traductor? ¿Qué han significado? Bueno, en lo personal yo diría que es un verdadero sueño, ¿no? Haber tenido en mis manos, literalmente, uno de los tesoros espirituales de la humanidad, porque estos documentos realmente representan un parteaguas entre lo que creíamos conocer antes de los rollos y lo que hoy sabemos, que realmente revolucionó todo. Son rollos porque son realmente rollos, son ¿verdad? literalmente rollos. Estamos hablando de pergaminos, Sí, papiros. sí, pero por supuesto hoy ninguno de ellos está enrollado. Enrollados. Sí, yo nunca los vi, nunca los vamos a volver a ver así para preservar los documentos. Pero hasta hoy en día la tecnología del rollo es la que nosotros los judíos utilizamos en la lectura del Pentateuco de Moisés, la Torá en la sinagoga. Es un rollo, literalmente. Y en este sentido me permitieron estos documentos en lo personal crecer intelectualmente, porque obviamente es un campo que me obliga también a ampliar los conocimientos en lo que tiene que ver con el mundo grecorromano, con los orígenes del cristianismo, con el gnosticismo, con religiones antiguas del Oriente en general, y obviamente también conectándolo con la cultura material, como es la arqueología del mundo grecorromano, de Judea y específicamente de Qumran. Así que en ese sentido es muy diferente al plan de vida que yo tenía cuando empecé mis estudios de antropología, pero como antes dijimos, uno propone y Dios dispone, ¿no? Es cierto. Ahora, Adolfo, ¿quiénes son los más interesados durante estos 30 años? ¿Gente de qué nacionalidades? En investigar, en conocer más. Digamos así, uno de mis sorpresas cuando comencé a viajar, y obviamente por esta profesión también he tenido que viajar mucho, ¿no? En algunos casos llevando manuscritos a exhibiciones, en otras instalando exhibiciones, en otras difundiendo el tema, participando de eventos académicos, y descubrí que en general, para mi sorpresa, mucho más que los judíos, son los cristianos los que encuentran... Los más interesados. Muy interesados, muy interesados. Porque obviamente, primero porque son mucho más que los judíos. Así es. Dos, es porque siempre está el tema de lo que llamamos la búsqueda de Jesús histórico, ¿no? Claro. Es decir, más allá del testimonio de los evangelios, ¿cómo podemos argumentar estas otras pruebas documentales sobre la existencia histórica de Jesús? Como dije, parecería ser que los rollos son irrelevantes porque no hacen ninguna mención
Pero una vez explicándole a alguien le dije, miren, para que entiendan de qué lo que estoy hablando, es que cuando ustedes oyen al cura párroco o al pastor diciendo Jesús dijo, obviamente no sabemos y no hay manera de saber si lo dijo o no lo dijo Jesús, pero hay una cosa que estoy seguro, no lo dijo en griego, lo dijo en hebreo o en arameo. En arameo. Sí, y nosotros tenemos en los rollos del Mar Muerto más de 100.000 palabras en hebreo y arameo de hace 2000 años. Es como si nos hubiera llegado una grabación. Unas voces del más allá. De más allá, y nos permiten entonces poder en algunos casos reconstruir el texto o la terminología utilizada por Jesús, en donde él juega con palabras, con ideas, con imágenes que hacen sentido en una lengua semítica, pero no mucho en griego. Y en ese sentido recuperamos de alguna manera la ipsima verba de Jesús. Es muy interesante. Ahora, estos manuscritos son un patrimonio del pueblo judío, por supuesto, pero también son un patrimonio de la humanidad. Bueno, es como decir, por ejemplo, si la Biblia hebrea es de los judíos. Bueno, es cierto, es la literatura nacional de los judíos, pero hace ya muchos siglos que dejó de ser solamente de los judíos. Lo mismo pasa en este caso con los rollos del Mar Muerto. Obviamente es un tesoro nacional. Como dije, la mayoría de estas obras están escritas en hebreo y arameo, lo que muestra realmente la continuidad religiosa, cultural, de la práctica, de las creencias, de las instituciones de los judíos. Pero como dije, es literatura religiosa y ya forma parte del acervo cultural de la humanidad. La mayor parte de libros que usted ha escrito están relacionados con los rollos del Mar Muerto. No. Digamos, he escrito, como dije, temas específicos, pero por mi formación académica, como dije, como antropólogo, historiador de las religiones, lo que me interesa son las grandes preguntas que los rollos del Mar Muerto también la tratan. Por ejemplo, uno de mis libros grandes que publiqué en España, lo llamé Del tabernáculo al templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo. Este proyecto comenzó, por ejemplo, desde el punto de vista museológico, con una exhibición que hice en el año 2003 en el museo sobre un rollo específico que tengo en la colección que se llama El rollo del templo. Es una obra que no la conocíamos. La copia que tenemos en el museo es de la época herodiana, siglo I antes de nuestra era o siglo I después. Probablemente el original viene del segundo siglo, de la época de los macabeos. Escrita en hebreo, por cierto, un hebreo muy bonito, lo que se llama escritura herodiana formal, que tiene como tema, el título lo dice de la obra, el templo, un templo ideal, con un grupo que estaba en polémica con el templo de Jerusalén y con los sacerdotes de Jerusalén. Y entonces, en esa exhibición ya había presentado ese rollo, el rollo del templo, pero en un contexto más amplio, que era el tema del templo en el mundo grecorromano. Y el libro ya exploró desde las tradiciones más antiguas con el tabernáculo del desierto hasta la destrucción del templo de Jerusalén con los romanos. O sea que los libros son diversos, tratan de diferentes temas. El último libro que publiqué fue en el año 2020, académicamente hablando, ¿no? En el Colegio de México, en la serie prestigiosa Historia Mínima, que es Historia Mínima de los judíos en la antigüedad, donde presenté mi manera de ver y leer el judaísmo intertestamentario, que son unos 700 años de historia judía, desde el siglo VI antes de nuestra era hasta comienzo del siglo II de nuestra era. Y lo que le trae aquí al Ecuador también es un libro, ¿verdad? Es cierto. Cuéntenos un poco de lo que acaba de pasar. Sí. Bueno, la razón de mi visita se debe a un último libro, que aquí es algo particular, porque es un libro que se llama Curator, el legado de Adolfo Reutemann. Y no nació de mí la iniciativa. Fue cuando yo di el anuncio un poco un año antes que iba a dejar mi posición, gente que me conocía, gente que seguía mis conferencias. Uno de ellos, este seguidor, don Raúl Arce del Salvador, se comunicó conmigo diciendo, ¿y qué va a pasar, Adolfo, en 10 años? Cuando la gente ya no recuerde lo que vos hiciste. ¿Qué testimonio va a quedar? Que puede servir de inspiración a los próximos curadores. Y así nació algo que en primer momento dije, yo no quiero nada
para vanagloriarme. No dijo, eso tiene que ser un libro inspiracional, en donde conté mi historia, donde conté sobre estrategias museológicas, donde hablé de mis investigaciones, y este libro lo presenté oficialmente en México en abril, y entonces ahora de viaje por varios países. De recorrido. Sí, estoy aquí precisamente, estuve para presentar claro, el libro aquí en Ecuador, y próximamente viajo a la Feria Internacional del Libro en Costa Rica para hacer una presentación también del libro, estar en Chile, en Argentina, y un poco, otra vez, el único propósito mío es que más que mi persona, que vean sobre este tema, y yo diría, a veces tengo siempre la esperanza que algún joven que ve que el éxito es el de los otros tuvieron suerte, que puedan encontrar inspiración en la historia de alguien que es igual que todos. No, como dije, no vengo de la realeza, es el fruto de muchos años de estudio y de sacrificio, y que alguien, si cree en su capacidad, por ahí puede lograr algo parecido. Eso es inspirador ya de por sí. Adolfo, ¿y cuáles son los planes a futuro? Bueno, el futuro originalmente... Incierto como es, y más ahora, ¿verdad? Bueno, pero lo que puedo decir es que ahora estoy mucho más ocupado de lo que estaba antes. Hace poco me nombraron director académico de una nueva facultad de estudios hebraicos en la Universidad Teológica de Georgia. Soy director académico de otro instituto online, el Instituto Shalem, y la verdad es que parecería ser que todos están muy preocupados por qué voy a hacer en el tiempo libre. O sea que hay que ocupar su tiempo, ¿verdad? Tal cual. Y seguir dando conferencias, sí, y presentando libros. Y precisamente uno de los proyectos que tiene mucho que ver con esta visita es que comenzamos a trabajar con la Fundación de los Pueblos de América en un proyecto de un primer Congreso Internacional de Historia de las Religiones, que va a tener como objetivo, y creo que en este caso es muy original el proyecto, son las religiones andinas, leídas o estudiadas a la luz de las religiones antiguas. Qué interesante. Pero la idea es justamente ver aquí, poner en el centro la enorme originalidad de las religiones andinas, y qué mejor lugar que hacerlo aquí en el Ecuador, cuando pensamos que como parte de las sesiones académicas podamos finalizar en la mitad del mundo. Umbilicus mundus, como decía Humberto Eco, ¿verdad? Refiriéndose precisamente al Ecuador. Tal cual. Interesantísimo. Bien, gracias Adolfo por habernos destinado todo este tiempo. Sabemos que es escaso y de verdad se lo agradecemos. Muchísimas gracias por la invitación. Y amigos, con ustedes seguimos luego de una pausa. Qué interesante entrevista y qué privilegio estar con quien ha tenido a su cargo durante 30 años estos famosos manuscritos del Mar Muerto, y en nuestro segmento cultural veremos algo de lo que se puede conseguir en las redes sobre estos importantes manuscritos. En las arenas del desierto de Judea, a orillas del Mar Muerto, permanecieron ocultos por siglos unos textos que cambiarían la historia de la arqueología y de la Biblia. Hoy te presentamos el top 5 de curiosidades sobre los rollos del Mar Muerto. Número 1. Un hallazgo por casualidad. En 1947, un joven pastor beduino buscaba una cabra perdida en las colinas de Qumran. Al lanzar una piedra dentro de una cueva, escuchó el sonido de vasijas rompiéndose. Sin saberlo, acababa de descubrir uno de los mayores tesoros documentales de la humanidad. Número 2. Mensajes desde la antigüedad. Los manuscritos fueron escritos entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Contienen textos bíblicos, oraciones y reglamentos que retratan la vida espiritual y comunitaria de su tiempo. Número 3. El Isaías más antiguo. Entre ellos se halló una copia casi completa del libro de Isaías, 1000 años más antigua que cualquier versión conocida hasta entonces, una joya única para la historia de la Biblia. Número 4. Guardianes del tiempo.
El clima árido del desierto y la protección natural de las cuevas conservaron estos manuscritos de pergamino y papiro durante más de 2000 milenios. Número 5. El gran rompecabezas. Se encontraron más de 900 manuscritos, fragmentados en unas 50.000 piezas. Desde entonces, arqueólogos y expertos han trabajado para ensamblar este gigantesco rompecabezas, y aún quedan piezas por unir. Los rollos del Mar Muerto no son solo reliquias antiguas, son ventanas abiertas a un mundo que existió hace más de 2000 años y que gracias a un hallazgo fortuito sigue hablándonos hoy. En el segmento de la comunidad que pasa con siempre tenemos algo interesante. Queremos hablar de nuestra publicación Verde Ecuador, una publicación bimensual que llega a ustedes online, y quería precisamente compartir el editorial de esta nueva revista Verde Ecuador. Se llama Vino de Lejos. Me tomo la licencia de asumir para este editorial el título del hermoso artículo de Patricio Mena, quien en esta edición de Verde Ecuador narra la maravilla de la biodiversidad ecuatoriana, que se debe también en algunos casos a especies foráneas que han sido introducidas de manera casual o intencional a nuestro territorio. Y lo hago porque parecería que muchos temas que son pertinentes y que deberían preocupar a la mayoría de los ecuatorianos los vemos como viniendo de lejos, como que no nos compete, que no nos interesa. En primer lugar, todo lo que ocurre en el planeta nos debe ser cercano. Estamos irremediablemente unidos en esta esfera con achatamiento en los polos y sabemos con certeza, porque la ciencia así lo ha comprobado, que lo que hacemos en cualquier lugar causa algún impacto en los otros. Nada es inocuo y todo contribuye a dejar una huella en el planeta, por lo que el consejo de reducir, reciclar, reusar es más pertinente que nunca. En un segundo lugar, pero no menos importante, podemos decir que la pérdida de la biodiversidad que afecta temas tan relevantes como la escasez del agua y los procesos de desertificación nos deben importar a todos los seres humanos y debemos esforzarnos por evitar esas grandes catástrofes que ya han comenzado. En las páginas de esta publicación vamos a encontrar también importantes artículos sobre la realidad de nuestras Islas Galápagos y el Chocó andino, así como la permanente belleza de los artículos que nos traen específicas referencias a lugares icónicos de la geografía ecuatoriana. Somos también conscientes de la responsabilidad de cada uno frente a lo que ocurre en cada rincón del planeta, y a nuestra manera brindamos los espacios que Verde Ecuador ofrece para los articulistas y lectores que nos brindan su apoyo y lectoría. La permacultura es un tema recurrente para nuestro editor y seguramente en sus artículos encontraremos reflexiones y sugerencias válidas en la vida diaria y en nuestro quehacer para el desarrollo de actividades, tanto en el ámbito de los hogares como en el del trabajo y las relaciones con los otros. Les invitamos a leer los artículos de Verde Ecuador. Quiero compartir un editorial que lo he titulado El legado de un hombre visionario. El tiempo aquilata y nos da la verdadera dimensión de los hechos y de las personas, cuando tenemos la perspectiva de los espacios, de los tiempos transcurridos y cómo la vida de un individuo ha impactado no solamente en su familia y en su entorno cercano, sino que va mucho más allá, puesto que sus ejecutorias se sintieron y continúan ejerciendo una influencia en un radio de acción mucho más amplio. Estas ideas surgen precisamente en torno a la personalidad de un constructor idealista que proviene del interior de la provincia de Loja y que impacta con su trabajo, sus iniciativas y su visión en las diversas geografías del país. Nos referimos a Julio Hidalgo González, quien supera las dificultades de una niñez y de unos primeros años nada felices, en los que el trabajo es parte de sus actividades diarias, combinado con el estudio y luego con aprendizajes y emprendimientos que le impulsan a sentar las bases de un grupo empresarial poderoso, consciente de su rol en el desarrollo del país y que ha extendido su accionar a diversos países del continente americano. Ese empuje y trabajo es secundado de manera firme y amorosa por su esposa Olvia Barahona, con quien no solamente conforma una familia, sino que también forjan el emprendimiento que dará inicio al despegue de una robusta empresa constructora.
He visto el trabajo de la empresa Hidalgo Hidalgo Constructores, una empresa generadora de empleo y de bienestar, solidaria con sectores a los que ha llegado con su influjo benéfico, protectora de las artes, la educación, la cultura, tanto en la provincia natal de la que surge el patriarca, como también en diversos sectores del país, lo que habla muy bien de los miembros de la familia Hidalgo Barahona y de quienes son parte de su entorno empresarial. Pero hay también otro elemento que quiero destacar, y es que bajo el liderazgo de Juan Francisco Hidalgo, ya en esta segunda generación que se hace cargo de la empresa, prima un amor filial, un reconocimiento de la valía de los progenitores, que son quienes inician la saga familiar y cuya memoria cultivan con un afán encomiable y que habla tan bien de esta familia que desciende de un tronco robusto, excepcional. En tiempos como los actuales, duros, difíciles, vale la pena resaltar los valores familiares, empresariales, ciudadanos, que en este caso dieron inicio con la figura y la personalidad de Julio Hidalgo González, en cuya memoria decimos estas palabras como un homenaje al centenario de su nacimiento. El legado de Royman se ha recogido y precisamente en estos días hubo la presentación de ese legado al público de Quito. Y nosotros continuamos con nuestras iniciativas y por eso queremos invitarles a la Feria Educomunidad que se llevará a cabo los días 14 y 15 de octubre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, en el Parque Bicentenario. Recuerden que la entrada es gratuita, pueden ir las familias, pueden ir los alumnos, pueden ir los profesores, el público en general, y habrá muchas conferencias interesantes a las que por supuesto están invitados. El mismo 15 de octubre se realizará a las 6 de la tarde la ceremonia de premiación del 17º concurso nacional y 12º iberoamericano de excelencia educativa, al que también están invitados. Recuerden también que tenemos nuestro segmento, el Club de las Abuelas, y esperamos que quieran seguirnos compartiendo sus historias. Queremos despedir nuestro programa con un proverbio bíblico. El propósito de los proverbios, como sabemos, es comunicar sabiduría de una forma fácil de recordar y concisa. Proverbios 3, 13, 15 dice así: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Vamos a reflexionar en este proverbio. Gracias por haber estado con nosotros y recuerden que estamos también a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.